Esto que estoy por contar me ocurrió en uno de mis tantos viajes por carretera. Soy trailero y prácticamente así es como me gano la vida. Anteriormente este trabajo dejaba muy buenas ganancias, pero con el tiempo cada vez somos más y por lo tanto la demanda es menor. Ahora tengo que pasar más tiempo en la carretera que con mi familia y eso me afectaba. Fue hasta la muerte de mi hija que dejé todo a un lado. Ella tuvo hace algunos años un accidente de tránsito. Perdió la vida junto a sus amigos. Jamás pude recuperarme. Descuidé a mi esposa y unos meses después, ella también se fue. Para ser honesto, eso nunca me importó. Cuando ocurrió el accidente, yo estaba lejos. Para cuando llegué, mi hija ya había sido sepultada. Creo que eso hasta cierto punto fue mejor. El último recuerdo que tengo de ella es cuando estaba viva. Hoy en día pienso abandonar este trabajo y dedicarme a otra cosa. No me siento cansado ni capacitado para hacer algo más, pero viví una experiencia que hasta ahora no la he podido sacar de mi cabeza, y es por eso que decido hablar de ello. Hace unas semanas me encontraba transitando por carretera. Eran pasadas de la 1 de la mañana, y fue entonces que a mitad de la nada vi a un hombre caminando a las orillas, alzando su mano en señal de raid. Al verlo quise detenerme para ayudarlo, pero la situación era muy extraña, ya que no había absolutamente nada a kilómetros. Tal vez quiere robarme, pensé. Seguí de largo y luego de un rato, llegué a un área de descanso. Ahí descansé un poco y me fumé un cigarro. Habían 2 trailers más en el lugar. Yo me bajé y me acerqué para ver si estaban ahí, pero no, posiblemente dormían en el camarote de sus unidades. Sin embargo, cuando me regresé a mi tráiler, pude notar que alguien lo estaba rondando. Me acerqué poco a poco, hasta que sorprendí a un hombre joven bien parecido, que al parecer buscaba algo. ¿Se te perdió algo?, pregunté con un tono desafiante. No, te estaba buscando, me respondió. Y al verlo bien, pude notar que era el mismo hombre que había visto a mitad de la carretera en medio de la nada. ¿Cómo me alcanzaste?, le pregunté. Corriendo, respondió el hombre con una sonrisa en su rostro. Ni siquiera sudaste, le dije. Y el hombre solo se limitó a sonreír. Posteriormente sacó una cigarrera de su chamarra y me ofreció un cigarro, a lo cual no pude negarme. Pensé que si tenía alguna mala intención, ya habría hecho algo contra mí. Por mi parte siempre llevaba mi navaja conmigo. Me sentía tranquilo y seguro. Ese hombre no se veía peligroso. Luego de conversar un rato, no podía evitar ponerle atención. Este tipo tenía una habilidad para hablar que no había visto antes. Yo siempre me consideré una persona seca, de pocas palabras y también de pocos amigos. Pero este hombre había logrado hacerme hablar y sentir la necesidad de seguir escuchando sus historias. Fumamos otro cigarro y me ofrecí por cuenta propia llevarlo. Y él me agradeció. Ya está muy cerca el pueblo al que voy, me dijo. Subimos al tráiler y comencé a conducir. Conforme avanzaba, me fui percatando que ese hombre despedía un olor muy extraño, un olor muy fuerte que no había olido antes. Luego de avanzar por un par de kilómetros, sus preguntas comenzaron a tornarse algo extrañas. En un principio supuse que no nos conocíamos. No era imprudencia, solo ignoraba mi pasado y mi vida. ¿Cómo está tu hija?, de repente me preguntó. Bien, todo está bien con ella, respondí firme y tajante. Por varios minutos no me dijo absolutamente nada. Solo miraba por la ventana y en ciertas ocasiones se burlaba de algo, y eso comenzó a desesperarme un poco. Hacía esa risa discreta como si no quisiera que yo me enterase de aquello que le causaba gracia. ¿Tu esposa está bien? Sí, está bien donde sea, menos aquí, respondí luego de una risa burlona. Y aquel hombre hizo lo propio y siguió mirando hacia afuera. Pero luego de un rato de silencio me hizo otra pregunta que sí que me desconcertó. ¿La extrañas? ¿Extrañar a quién? A tu hija. ¿Que si extrañas a tu hija? En ese momento me puse muy nervioso. Por algún motivo sentía intimidación o tal vez miedo ante la presencia de ese tipo,
que a simple vista parecía ser un hombre amable y agradable, pero de pronto su mirada se tornaba extraña. Ni siquiera podía mirarle a los ojos por más de 2 segundos. Antes de poder responder esa última pregunta, él me hizo otra. ¿Sigues soñando con la muerte? En ese momento supe que algo andaba mal. Llevaba días soñando con ese accidente. Soñaba a mi hija muerta, que no podía ayudarla, pero él no podía saberlo. Antes de responderle, ese tipo comenzó a carcajearse de una manera aberrante. ¿Te estás burlando?, pregunté furiosa ante la situación mientras lo miraba, ya que el hombre solo seguía carcajeándose. De inmediato miré hacia la carretera y les juro que vi la silueta de una mujer ahí enfrente. Y también puedo jurar que era mi hija. Frené de golpe, casi perdiendo el control de la unidad, pero no me importaba. Bajé rápidamente, pero no había nadie. Incluso me asomé por debajo del tráiler, pero no. Todo había sido producto de mi imaginación. Abordé una vez más la unidad, y ese hombre seguía ahí sentado mirando al frente. ¿La viste?, le pregunté, pero no me dijo nada. Así que encendí el vehículo y de nuevo arranqué. Avanzamos algunos metros, cuando de nuevo comenzó a burlarse. Pero esta vez no era exagerado como en la ocasión anterior. Esta vez solo gemía, como si se aguantara la risa. Quise voltear a verlo, pero con el rabillo del ojo pude ver la forma de su rostro, que ya parecía que se había deformado. Su cabeza era más grande que antes. Parecía tener cabello rizado y alborotado exageradamente. Y ese sonido de intento de risa ya no era el mismo. Había cambiado a un tono más grave. ¿Quién eres? ¿Qué quieres?, pregunté sin atreverme a voltear a mirarlo. Él comenzó a hablar en un idioma que no entendía. Parecía que solo balbuceaba, como si rezara en voz baja. Yo por mi parte comencé a gritarle que me dejara en paz, que estaba aterrado. ¿Quieres ver a tu hija?, preguntó mientras comenzaba a carcajearse. Luego de esto, vi que realizó un movimiento. Se agachó un poco hacia la parte de abajo. Yo recuerdo que tenía algunas botellas de vidrio ahí. Miré levemente para ver lo que estaba haciendo, lo que hizo que el miedo me invadiera por completo. La forma de sus pies, eso no tenía ningún sentido, porque el tono de su piel era marrón, muy oscuro. Sus pies eran exageradamente grandes. Las uñas eran verdosas y largas, quebradizas. Posiblemente de ahí venía ese olor repugnante. En eso se levantó de golpe con las botellas en su mano, y vi de nueva cuenta con el rabillo del ojo cómo la llevó a su boca, arrancando la mitad de la botella con una mordida, y comenzó a masticarla para posteriormente tragarse el vidrio. Frené lentamente hasta detenerme por completo, y noté que esa cosa me estaba mirando fijamente, y podía ver que la expresión de su rostro ya no era una sonrisa, era algo más siniestro. Y al paso de unos segundos, escuché cómo abrió la puerta, y por su propia cuenta salió. Apenas se bajó y cerró la puerta, pero eso, lejos de alegrarme, hizo que mi pánico se incrementara. Cuando me di cuenta de que, a pesar de que había bajado del tráiler, su rostro seguía a la altura de la ventana. Era como si hubiera crecido de la nada. Y esa cosa no tardó en dar la media vuelta y caminar hacia la oscuridad, saliendo del camino. Yo me quedé varios minutos ahí. Estaba asustado. No sabía cómo reaccionar ante lo que había vivido. Tomé la otra mitad de la botella. No podía explicarme cómo lo hizo. Y en eso reaccioné y decidí irme. Luego de esa experiencia, por mucho tiempo busqué otro trabajo. Sinceramente, solo espero poder olvidar esto lo más pronto posible. Y también quisiera saber si alguien coincidió con una experiencia similar a esta que me pasó a mí. Me llamo Jorge Cruz. Tengo 35 años. Soy originario del Estado de México
Texcoco para ser concreto. Soy padre de 4 hijos, y a los 4 les he contado todo lo que sobre mi vida ha pasado con en torno al camino. Las carreteras al día de hoy están peligrosas, y para un trailero es difícil saber si vas a regresar o no. Es una situación de miedo, aunque muchos digan que no. Yo puedo decir que sí. A mis 16 años en el volante, me han pasado varias cosas que hoy cuento y nunca he hablado por vergüenza. Y porque para mucha gente, nosotros los traileros somos mal vistos, criticados e incomprendidos. Lo que les voy a contar es algo largo, y si algunos se burlan y me tiran de loco, adicto, me da igual. Yo lo viví, y es lo que les puedo relatar. Este es un relato de una serie de cosas que a mí me sucedieron en respectivas ocasiones, y para mí están relacionadas con lo paranormal y con la brujería. Trabajé para la línea más importante a nivel nacional en el ramo marítimo, que es Transportes Marva. Tenía yo la edad de 29 años, y mi trabajo como operador consistía en hacer viajes largos. Tenía una de las rutas más pesadas. Cuando llegué a la caseta de Tlalpan, noté que no habían carros y me dispuse a bajar a cenar. Al llegar a la cachimba, saludé como de costumbre a mi amiga y le pedí de cenar. Ya estando cenando me di cuenta de que ella hablaba con alguien. Esta era una muchacha de unos 20 años, de mediana estatura, cabello chino y vestía una falda de mezclillas, blusa blanca y chamarra azul. Me metí al baño y no pasaron ni 5 minutos, cuando escuché que mi amiga le decía a esa muchacha: «No te preocupes, él te lleva. Es una persona de confianza». Me acerqué y noté que ella se alejó, y cuando llegué a la barra me dijo: «No seas malo. ¿Puedes llevarla? Va a Cuernavaca». Al yo ver que había estado platicando con ella, supuse que no tendría inconveniente. Se acercó y miré que sacaba de entre sus manos monedas que no alcanzaban a comprar algo. Le pregunté si ya había comido, a lo cual me dijo que no. Así que le pedí algo de comer, pero ella dijo que gracias, y solo pidió unas sabritas. Cuando pagué la cuenta, ella salió por delante. Se subió a mi camión y me dijo que si no había problema en que se acostara, porque tenía mucho tiempo sin dormir. Nunca le pregunté su nombre, solo le dije que yo la despertaría llegando a Cuernavaca. Prendí mi CV para escuchar noticias y platicar con el resto de los camaradas. De paso pedí una quintilla. Esto es una información sobre el estado de la carpeta asfáltica, a lo cual un compañero me dijo que tenía libre para bajar. Decidí hacerlo con las 67 toneladas, y justo cuando estaba a punto de salir de la pera, lo que mis ojos vieron fue algo terrorífico. La luz de los reflectores del primer puente que está entrando alumbraron el camarote, y en eso vi a esa muchacha parada detrás de mí. Quise voltear, y ahí escuché una especie de bramido y un olor asqueroso a animal putrefacto. Y en eso esa mujer me decía, riéndose: «Te ando buscando». Después se me aventó al volante, y lo que vi era una anciana con el cabello cano y con colmillos afilados, además del cuerpo deteriorado. Sus manos me quisieron tomar del cuello, y cuando puse mi mano me la mordió. Con gritos de pavor me orillé de inmediato a la altura de la comunidad La Varona, estacioné el tráiler y salí gritando por ayuda. En eso un taxista dio la vuelta y un camarada que estaba en el gas del otro lado saltó por la malla de contención. Yo abrí la cajuela del camión que trae una perilla y abrí la escotilla del camarote. En eso el compañero que venía cruzando entró a mi camión. Todos ahí pensaron que se trataba de una emergencia médica. Cuando volteé, el taxista estaba junto a mí, y de repente el compañero que había subido bajó de un salto, y de la puerta del camarote se asomó a la ventana un animal parecido a un perro, pero con cara como de cerdo. Todos nos asustamos, y aquel animal saltó a la carretera. Un vehículo casi lo atropelló. Nos quedamos quietos, y la gente de la gasolinera del otro lado gritó que estaba por detrás de la estación. Corrimos, y en eso un federal nos miró. Pensó que se trataba de un robo y se dio la vuelta. Dimos parte de lo que había pasado, pero el federal incrédulo no nos creía. Y cuando revisamos la unidad, yo encontré la cama llena de hormigas y de pulgas. El coordinador de Nissan mandó a meter mis remolques y yo me quedé. No podía responder, estaba asustado y así duré mucho tiempo. Y después de esa situación, más cosas acontecieron. Así que decidí ir a ver a un señor de nombre Don Humberto, aquí donde vivo en Texcoco.
y él me dijo que se había tratado de un diablero, o mejor conocido como un nahual. Hasta la fecha sigo viajando, pero sinceramente les digo, no logro olvidarme de eso. Quiero compartirles una historia vivida y contada con todo el miedo que esa noche sentí. ¿A alguno de ustedes se les ha pinchado un neumático en una noche lluviosa y sin la iluminación necesaria para ver el problema? Pues bueno, yo trabajo en una industria de acero. A lo mejor la conocen. Aceros del Toro. Queda en Monterrey. Recuerdo que ese día teníamos que entregar 50 toneladas en tubería apiñada. Íbamos a León, Guanajuato. Así que el trayecto sería largo y cansado. Era jueves, serían las 5 de la mañana. Íbamos un compañero y yo. Acordamos que él se llevaría el tráiler y que yo lo traería de regreso, porque él tenía que quedarse allá. Y sí, no lo niego, soy un aficionado a manejar grandes camiones, así que no tardé en demostrar mi desacuerdo. Aunque bien yo sabía que me ayudaría en el trayecto. Fueron 14 horas de viaje, más lo que duramos descargando. Terminamos de descargar y ya era la hora de volver a Monterrey. Mi compañero se quedó ahí, así que era mi turno de manejar y desvelarme. Eran casi las 8:30 de la noche cuando salí de la empresa. Encendí la radio porque de por sí el silencio es tétrico y más de noche. No soy de los que manejan a 200 kilómetros por hora o así, pero sí iba un poco rápido, aunque no iba al límite de tiempo. A las 12 de la noche iba llegando al crucero de Artista. Paré en la gasolinera de ahí para comprar algo de cenar y tomar un café, y me volví al tráiler para cenar. Luego de eso me recosté un rato para bajar un poco la comida. Estuve ahí como media hora, así que tenía que continuar. De regreso en la carretera, tenía la idea de parar en el Huizache a revisar la presión de aire, cosa que olvidé en el crucero. Si bien yo tenía 3 permisos de paro, no podía malgastarlos. Es una política de seguridad de la empresa. Cualquier paro que hagas, tienes que justificarlo mostrando tickets de compra, fotos o cosas dañadas. Algo que comienza a fastidiarme porque el GPS no miente. Tiene todos los detalles de a dónde vas, cuántos kilómetros son y las veces que detienes el tráiler. Pero no tenía opción. Tuve que parar en el Huizache a revisar tanto llantas como las luces, placas y todo eso. No quería que el federal me bajara una lana. De por sí casi no traía. Compré galletas, sodas y café, además de algunos energizantes. Al menos ya tenía el pretexto para justificar el segundo paro. Seguí mi camino e iba normal hasta llegar a Saltillo, y de Saltillo en adelante llovía a torrentes, y en esa pendiente que todos le temen, incluido yo, fue cuando comenzó todo. Se me reventó un neumático del remolque justo entrando al túnel, y tenía que parar a repararlo. Solo necesitaba un lugar, pero no lo encontré, así que me detuve lo más pegado a la orilla de la carretera. Apagué el camión, puse las intermitentes, busqué un poncho o hule para no mojarme. Solo encontré bolsas del Oxxo, y así de nada me servirían. Decidí esperar un poco, aunque se veía que no pararía ni un poco. Era una lluvia con viento y frío a la vez. No me quería mojar, además que sería peligroso tanto para mí como para los demás, con la poca visibilidad que había. Busqué mi linterna, la cruceta y el gato para quitar la llanta. Me decidí a salir. Hacía un frío terrible, y más con el aguacero que estaba cayendo. Eso me preocupaba. Era bastante riesgoso estar ahí. Si bien sabemos cómo están las cosas en la carretera, el riesgo era tanto de un accidente como de un asalto. Así que proseguí a hacer el cambio. Y en ese momento la linterna me comenzó a fallar. Se encendía y se apagaba. Lo tomé como algo normal. De seguro le había entrado agua y se dañó algo. Y ahí estaba yo, completamente a oscuras. En eso volteé al lado izquierdo y no me di cuenta de que a unos pasos de mí habían 3 cruces ahí. Cuando vi eso, les juro que sentí un escalofrío recorrer mi cuerpo. Y justo después de eso, sentí que algo helado me tocaba la mano. Me persigné y seguí quitando la llanta, algo inquieto por lo sucedido. En mi mente solo habían pensamientos de terror. No podía parar de pensar en eso. Intenté recordar canciones para olvidar, y así fue, aunque se escuchaban ruidos extraños. Terminé de cambiar la llanta
y al acercarme al remolque para poner la llanta debajo de él, en eso vi una silueta del otro lado. Era la de una mujer que simplemente se alejó hacia donde estaban las 3 cruces y desapareció en un parpadeo. Yo estaba paralizado por el miedo y salí corriendo hacia la cabina, escurriendo de agua, pero no me importó nada, solo quería salir de ahí. Di marcha al camión y este no encendía. Parecía como si un cable de la batería había sido desconectado. Así que comencé a rezar, aunque en ese momento no recordaba nada. Estaba asustado y sentí esa sensación extraña, como cuando alguien te observa, y la sentía justo detrás de mí. El retrovisor solo dejaba ver una cabina iluminada por la luz del teléfono, así que lo volteé para el otro lado. No quería mirar detrás de mí. Traté de tranquilizarme. Quería bajar a ver qué pasaba, aunque el terror ya era bastante constante. Intenté dar marcha otra vez, y como por arte de magia, el tráiler me arrancó sin arrojarme ningún problema. Pero cuando los faros se encendieron, a unos 20 metros de mí, vi que estaba una mujer vestida de negro, con el cabello largo y que no se le veía el rostro. Sinceramente les juro que parecía una película de terror, y veía cómo esta mujer se alejaba flotando y dejando en el ambiente una sensación extraña. Pero lo más extraño fue que justo al desaparecer hizo una especie de chillido, algo inexplicable. Era un chillido que nunca había escuchado. Salí de ahí aún rezando y con la música a todo volumen. Salí de las pendientes y cuando miré a lo lejos, vi a una joven pidiendo aventón, pero no me paré. Y cuando la pasé, sentí una mirada penetrante que me lava la sangre. Ya al llegar a Monterrey le conté lo que me pasó a mis compañeros de trabajo. Algunos se rieron de mí. Me dijeron que era un mentiroso, que ellos tenían años en esa ruta y nunca vieron nada. Me dijeron que había sido mi mente, que por tanto sueño ya alucinaba cosas. Solo uno me dijo que a él había pasado algo similar y que incluso estuvo hospitalizado porque le dio un aventón a una joven y al subirla vio como ésta se desvaneció ante sus ojos y después de eso se le apareció detrás del camarote. Él al verla notó como su rostro se comenzó a descarnar hasta quedar como una calavera. Su impresión fue tanta que se desmayó y volcó su unidad. Dice que duró 4 meses hospitalizado y hoy tanto él como yo nunca más nos hemos detenido en la carretera. Fue una escena terrible que hasta la fecha aún no lo olvido. Aún transito por ahí, pero sin mirar ni detenerme. Esa fue mi historia y la única que me ha pasado. Las carreteras están ricas en historias y leyendas que mínimo a uno de ustedes les habrá pasado, pero yo no quiero ver ni escuchar nada más. Estas son algunas historias que nos platicó alguna vez un tío que se dedicó gran parte de su vida a ser transportista. Él y sus compañeros de aquel entonces tenían la creencia o costumbre de que si viajaban solos de noche, ponían en el asiento del copiloto una cobija doblada a modo de bulto o su maleta. Esto era para que no se les subiera algo, ya que en las noches, la mayoría de las veces, se encuentran con alguna cosa y así evitan que se les suba al camión. Alguna vez eran los primeros viajes de mi tío, con un primo lejano, que en aquel tiempo estaba sin empleo. Acababa de ser baja en el ejército. Cuenta mi tío que iban en la carretera ya muy de madrugada, y de repente saliendo de una curva, una mujer encorvada vestida con harapos les hizo la señal para que le dieran un ride. Mi tío, ya un poco acostumbrado, solo tocó el claxon por instinto y la vio alejarse de a poco por el espejo. Su primo le dijo: «Párate, pobrecita». Mi tío se sacó de onda y bajó solo un poco la velocidad, pero en ningún momento se detuvo, y le dijo: «No, ¿cómo crees?». Así que aceleró de nuevo, y justo en esa fracción de tiempo, sintieron un golpe en la parte trasera del camión, como cuando alguien se sube o brinca en la caja. Mi tío volteó por el espejo izquierdo, pero no vio nada.
Luego volteó al otro espejo, y en eso, con terror, vio cómo aquella mujer que habían dejado atrás hacía unos instantes estaba colgada literalmente en la parte de atrás. Él siguió con su camino. Esa parte era una recta de unos 3 kilómetros. Aceleró más por el miedo y la desesperación, y no dejaba de ver el espejo y cómo esa mujer se acercaba más y más hacia la cabina. En eso miró a su primo, y este estaba pálido, porque en algún momento, al ver el espejo, alcanzó a ver a aquella mujer colgada del camión. Y en eso le recriminó a mi tío: «Ya ves, todo por tenerle compasión. Ya se nos trepó esa cosa». Mi tío, fiel creyente de la Virgen de San Juan de los Lagos, cargaba con un busto de ella en el tablero y un rosario en el espejo. Ambos comenzaron a rezar todo lo que sabían. Mi tío se aferraba al rosario, que ya había dejado del espejo y que ahora traía en la mano. El primo se aferraba a un escapulario que traía en el cuello. Y en la siguiente curva mi tío no bajó la velocidad y dejó de ver por un momento el espejo donde se reflejaba aquella horrible mujer. Y ya cuando volvió la vista al espejo, ya no había nada. Ellos no sabían si fueron los rezos o las maldiciones que ya en cierto momento le dijeron, pero el caso fue que ya no la vieron más, y no pararon hasta llegar a su destino. Y en el momento en que llegaron al pueblo, comenzaron a llorar. Se bajaron a la primera gasolinera y comenzaron a vomitar por varios minutos. Después de aquella noche, su primo se volvió su compañero de viaje por muchos años. Aprendió que si por la noche en la carretera alguien te pide aventón, solo hay que ignorarlo y seguir tu camino, sin bajar la velocidad.